Amados, buenas noches. Les bendecimos las familias que se han reunido, los hermanos que se han reunido para seguir en este proceso de entrenamiento y de discipulado que Dios ha marcado para nosotros conforme a todo lo que son los propósitos de su corazón. Les damos la bienvenida y nos unimos en el Espíritu de Dios para ser cobijados en su luz, para ser cobijados en su revelación y seguir creciendo conforme al propósito de Dios para cada uno, para cada familia y como congregación. Amados, buenas noches, damos gracias. Así como junto con Arturo nos unimos para bendecir sus vidas. Estamos agradecidos al Padre por estos nuevos tiempos, todo lo que Él ha traído, toda la luz y el entendimiento que cada vez se está abriendo más y nos permite posicionarnos en el propósito de lo que Él ha preparado. Así que hoy como familias, allí en cada hogar, estamos uniéndonos para seguir siendo equipados, entrenados, enseñados, pero a la vez también ministrados y sanados en todo aquello que no nos permite entrar en ese propósito eterno que el Padre tiene para este tiempo. Así que buenas noches, bienvenidos y una vez más, aquí estamos juntos. Les invitamos a que oremos y entonces nos pongamos bajo la cobertura de su luz, de su revelación. Padre, tú eres bueno, tus propósitos son grandes y maravillosos con cada uno de nosotros, con cada familia, con la congregación. Y en esta noche, Señor, declaramos que nos sujetamos completamente a ti. Nos rendimos para que esos buenos propósitos se cumplan y continuemos siendo edificados en la revelación, en el conocimiento tuyo, en la manifestación y conocimiento del reino. Gracias por cada familia, por cada persona que se ha congregado en este momento y declaramos que por tu Espíritu Santo nos movemos, Señor, en la luz de la revelación y declaramos nuestro corazón abierto y dispuesto para que tú sigas llenándolo de tu presencia y estableciendo más y más luz. Te damos gracias en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, amados, nuestro énfasis, acuérdense, estamos hablando de lámparas y vasijas y el aceite. Y con ese gran propósito es que en esta noche continuaremos. Así que dispongámonos y el Señor nos siga llevando hacia adelante. Cuando les contábamos la semana pasada, todo lo que el Señor empezó a hablarnos en este tiempo de intercesión, del cual empezamos a compartirles, fue un tiempo de intercesión donde el Señor abrió cosas que Él quiere que entendamos para este tiempo. Y Él empezó a hablarnos de que entrábamos en una nueva era. Y esa era se llama la era del aceite. Hemos caminado mucho con el entendimiento de lo que es el vino y lo que implica el vino como la manifestación de la redención, de la obra de Cristo en la cruz, de la sangre que Él derramó para comprarnos, para redimirnos. Y esta parte es fundamental, les decíamos, esa es la razón por la cual estamos aquí, ustedes y nosotros estamos aquí conociéndolo a Él, nos abrió el camino, nos permite y nos permitió llegar, reconciliarnos con el Padre. Entonces, para esta generación de hijos entendidos, el Señor empezó a hablar que entrábamos en un nuevo tiempo llamado la era del aceite. Entonces, la semana pasada empezamos a hablar acerca de esa generación tinaja. La llamamos la generación tinaja, pero en la Biblia muchos usan mucho más un término como vasija. Decimos tinaja porque en la intercesión el Señor se refería mucho a la tinaja, pero la tinaja es la vasija. Y todo el proceso de poder entender esas etapas, ¿no?, de lo que es esta era del aceite. Y bueno, aprovecho para darle las gracias a cada persona que nos escribió al correo. Gracias. Es muy importante porque al escribir están siendo comprometidos con algo que estamos trabajando en este tiempo, que es un entrenamiento y discipulado.
Así que gracias y motivamos a todos aquellos que no escribieron, porque el escribir allí es decir, soy parte, he recibido y estoy creciendo. Así que les invitamos a todos a avanzar en todo lo que es crecer como generación que entiende la era del aceite. Entonces, trabajamos un poco, fue abrir el tema de la generación tinaja, pero hoy queremos enfocarnos. Hoy vamos a trabajar mucho más en lo que es la tinaja como esa vasija y esa lámpara. Recordemos dos pasajes que estuvimos analizando, que van a ser centrales y nos van a mantener así enfocados. El primero está en Mateo 25, del 1 al 9. Y dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron al encuentro del novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 eran prudentes. Porque las insensatas al tomar las lámparas no tomaron consigo aceite. Pero las prudentes tomaron aceite de las vasijas juntamente con sus lámparas. Mas tardando el novio, todas comenzaron a cabecear y se dormían. Pero a la medianoche hubo un clamor. He aquí el novio, salid a su encuentro. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, pues nuestras lámparas se están apagando. Pero las prudentes respondieron, diciendo, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas, no sea que de ningún modo alcance para nosotras y vosotras. Entonces, en este pasaje, la idea central, ¿cierto? Siempre es mirar, ¿no? Las lámparas siempre estén provistas de aceite. Sí, ahora queremos resaltar en este pasaje que nos muestra los componentes para lo que estamos trabajando, ¿no? Aquí, si bien está dentro de un contexto de lo que es el anhelar la presencia, el anhelar su venida, dice que las vírgenes prudentes, a ver, todas las 10 tomaron sus lámparas, pero las prudentes nos muestran qué era lo que es necesario para tener la función activa de una lámpara. Entonces aquí dice que ellas, las prudentes, tomaron aceite, vasijas, juntamente con sus lámparas. Dice, tomaron aceite en las vasijas, juntamente con sus lámparas. Entonces está mostrando cómo las vasijas y las lámparas son dos cosas. Las vasijas contienen aceite y las lámparas también, pero vamos a ir mirando por qué son importantes, pero no son la misma. Exacto, las vasijas están hablando del depósito, donde se está colocando el aceite. Y es lo que siempre debemos tener cuidado, ¿no? Que nuestros depósitos estén siempre con el aceite, con la presencia, la frescura del Espíritu Santo y así poder alumbrar. Entonces se habla acerca de las prudentes y las necias. El prudente es aquel que está cuidando sus depósitos para que su lámpara siempre esté encendida. O sea, está pendiente de cómo está ese aceite en su vida. Amados, quería ahorita un paréntesis decirles, mantengan, hoy vamos a estar manejando versículos, así que no tenemos la proyección de imágenes de los versículos porque usted los va a leer en su Biblia, allí con sus hijos, con sus padres, con sus hermanos. Tome la Biblia y tome lápiz, porque un entrenamiento sin estos equipamientos, sin Biblia y sin dónde anotar aquello que Dios está soltando, verdades, y aún lo que Dios lo que le esté hablando a cada uno, es necesario tomar nota. Así que busquen la Biblia lo que estamos leyendo también. El segundo pasaje está en 2 Corintios capítulo 4, versículos 6 y 7. Así que busquémoslo. Y dice así, porque el Dios que dijo, resplandezca luz de la tiniebla, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder
sea de Dios y no de nosotros. Entonces está hablando de que nosotros somos la tinaja, somos la vasija, y nos está llamando vasos de barro. Dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces el poder de la tinaja está en lo que contiene. Y es lo que tenemos que tener siempre cuidado, ¿no? El poder está, la excelencia es de Dios y no de nosotros. Pero estamos llamados entonces a que nosotros como vasija siempre estemos llenos, creciendo en la estatura de Cristo, manifestando más y más de Él, que cada vez haya más y más de Él en nuestras vidas. Y eso es lo que va a hacer que resplandezca, salga la luz de Dios por medio nuestro. Somos vasos de barro con un tremendo tesoro en nuestro ser. Sí, mira, me llama la atención algo, amados. Dice que Dios, así como Dios dijo que resplandezca luz de la tiniebla, se está refiriendo en este momento en Génesis 1, cuando Él está en todo ese proceso creativo para poner orden en medio de todo el desorden y todo lo que produjo la tiniebla. Entonces dice, resplandezca luz de la tiniebla. O sea, es algo muy importante que es ese resplandor de la luz. Sabemos quién es la luz, ya lo hablamos la semana pasada. Pero dice, es el que dijo, el mismo que dijo allí en Génesis, es el que resplandeció en nuestros corazones. Entonces empezamos a ver dónde está el depósito, qué es lo que es esa vasija, no es... Si bien podemos tomar la ilustración de esas vasijas de barro o de esas lámparas de barro, realmente el depósito va a ser nuestra vida, nuestro propio corazón, todo el corazón como ese lugar donde se guardan todos los tesoros. ¿Se acuerdan? Dice, donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. Entonces dice que resplandeció en nuestros corazones para iluminación. No es la iluminación de solamente prender un bombillito, ¿no? Miren la dimensión de lo que va a ser iluminado. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios que está expresado en la faz de Jesucristo. Jesucristo es el que manifestó esa gloria y es el que contiene esa gloria. Entonces imagínense al crecer en Cristo, Cristo en nosotros, que es ese tesoro que está en nosotros como vasos de barro, como esas vasijas. Imagínense lo que va a hacer a resplandecer la gloria de Dios. Y la gloria de Dios es algo que cuando vemos en la Biblia pasajes donde se describe cómo estuvieron frente a esa manifestación, no de toda la gloria, sino de aspectos y esencias de la gloria de Dios, la gente caía como muerta. Dice que era algo que tremendo, como llenaba todo un lugar. La tiniebla no podía prevalecer. Entonces miren cómo es importante entender esto cuando lo vemos a partir de lo que somos como vasijas de barro que contienen ese tesoro que es el resplandor de la gloria de Dios en la faz, o sea, en Cristo mismo. Entonces, al crecer en Cristo, esto es lo que va a resplandecer, esa gloria de Dios que lo llena todo. En el Evangelio de Juan, el primer capítulo, dice que Él es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Pero a veces nosotros pensamos de que es externo y resulta que es interno. Para nosotros como cristianos esa luz comienza a resplandecer desde adentro nuestro. Para los no cristianos, pues bueno, si tienen ese resplandor externo. Pero lo que Dios quiere es que esa luz resplandezca poderosamente en nuestros corazones. Y por medio nuestro haya esa manifestación de la luz. Por eso Él mismo dice, ¿no? Vosotros sois la luz del mundo. ¿A causa de qué? De que Cristo, la luz verdadera que alumbra a todo hombre, está en nosotros, está en nuestro corazón. Entonces debemos permitir que la presencia de Cristo vaya más y más en aumento, crecer nosotros en Cristo, y eso ilumina nuestras vidas y su luz se manifiesta también a través nuestro, palabras, acciones, decisiones. Bueno, todo lo que somos tiene que manifestar la luz de Cristo, porque si está resplandeciendo en nuestros corazones, tiene que brotar a través de todo lo que somos y a través de todo lo que hacemos. Y ahora cuando vemos cómo ocurre ese resplandor, va a pasar lo que dice este versículo.
Y lo que dice Juan 1, ¿no? La tiniebla no puede prevalecer. Entonces, no solo es resplandecer, sino lo que ocurre cuando resplandecemos. La tiniebla no puede prevalecer cuando hay luz en nuestras palabras, en lo que hablamos, en lo que somos, en manifestar esa esencia de Cristo. En cualquier lugar la tiniebla no puede prevalecer. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios dice, está en la faz de Jesucristo. Por eso siempre hablamos de crecer en Cristo, en la estatura de Cristo, a la imagen de Cristo. Entonces, al crecer allí, entonces también está creciendo el resplandor de su gloria. Entonces, es tan importante no solo eso que hacemos, sino que al hacerlo, lo que ocurre. La tiniebla, eso es gobierno, amados. Y este propósito de este tema, y cuando estamos hablando de la era del aceite, estamos hablando de entrar en un tiempo de mayores niveles de gobierno. Amén. Vamos a mirar entonces algo muy importante que tiene que ver con el diseño y el propósito de las lámparas. Aquí siempre se van a estar uniendo esos conceptos, ¿no? La vasija, la lámpara, el aceite, para que se hagan uno. Finalmente, el gran propósito de Dios es eso, que entendamos que Dios nos puso como luz, somos lámparas a través de la cual Él quiere manifestar siempre su luz. Entonces, las lámparas, en primer lugar, reconocer, ¿no? Vamos a mirar algo de cómo se utilizaba. Recuerden que en esa época, pues no había luz eléctrica, no había el bombillito. No. Entonces todo era a través de lámparas y la gente allí en sus hogares necesitaba tener entonces el depósito o la vasija que contenía el aceite, la lámpara que tenía un pequeño depósito de aceite y la mechita para ser encendida, y se colocaba en un lugar alto en las habitaciones para que pudiera iluminar el lugar en el cual se encontraba. Entonces la lámpara era eso, el utensilio que se usaba para alumbrar. Y tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Nosotros somos lámparas. Y Dios nos está usando para alumbrar en medio de la tiniebla, en medio de este mundo que está plagado de tiniebla. Aún el sábado hablábamos eso, ¿no? ¿Cuándo se necesita la luz? ¿Cuándo se necesita la lámpara? Y es cuando hay oscuridad. Definitivamente cuando uno mira las situaciones en familias, en personas, en las ciudades, en las naciones, hay oscuridad. Entonces, ¿cuándo se necesita la lámpara? Cuando hay oscuridad. Y cuando alumbra la luz, la tiniebla no puede prevalecer. Así que quédese con eso, amado, no lo pierda. Recuerde que lo primero que vimos la semana pasada fue enfoque. Así que esto nos está enfocando, nos está poniendo una dirección que nos da también propósito. Las lámparas se hacían principalmente de barro. Había gente que sabía hacerlas y les daba su forma adecuada. Y esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Las lámparas siempre eran de barro. Bueno, habían esas lámparas de barro especialmente eran para las casas. Pero en medio del pueblo había un lugar especial, que era el templo. Y en el templo también había la menorá, y en la menorá, en la parte superior de cada bracito, había una lámpara también. Esas lámparas eran ya de otro material, esas eran de oro. Exacto, pero tenían también recubiertas y todo eran de oro, sí. Correcto. Entonces, es importante tener en cuenta esa parte, ¿no? De lo que estamos hablando inicialmente, de las lámparas que no están en el templo de la menorá, eran de barro, ¿sí? Eran conformadas. Y en este sentido es importante tener en cuenta la consistencia, ¿no? O sea, el barro bien tratado y bien moldeado, y que tiene que ver lógicamente con la manera, el trato que Dios nos da a cada uno de nosotros para irnos desarrollando e irnos haciendo crecer más y más en Cristo. Nosotros tenemos nuestra identidad basada completamente en Cristo. ¿Quién es Cristo? Verlo y experimentar la plenitud de su vida en cada uno de nosotros. Creo que
cuando estamos hablando de ese propósito y ese diseño, a ver, tenemos que mirar que si bien es un diseño, y el diseño justamente es algo, mostrar algo. Cuando se acuerdan que Moisés subió al monte donde recibió los diseños del tabernáculo, lo que recibió fue una figura y sombra de algo que iba a mostrarnos a través de cosas naturales lo que es la esencia en el espíritu. Entonces, cuando estamos hablando de vasijas de barro, y las hemos hecho, porque en la escuela con los niños, ¿se acuerdan que hemos tenido en la congregación tiempos para elaborar? Stephanie nos ha enseñado, Sara también nos ha enseñado cómo elaborar esas vasijas de barro, pero eso realmente es el diseño de modelo de lo que debería ser en el espíritu. Entonces, son estos componentes del barro, el propósito, el diseño y el propósito. Entonces, el propósito siempre será el saber para qué sirve una lámpara, ¿no? Su identidad. Y la identidad, como lo vimos en 2 Corintios 4, es poder alumbrar y resplandecer a través de Cristo. Entonces, si Cristo crece en mí, Cristo está en mí, voy a reflejar esa luz, ese resplandor de su gloria. Entonces, tenemos que crecer como lámparas en esa identidad de quién es Cristo y Cristo en mí, yo en Cristo. Recuerden que es las dos vías, Cristo en mí y yo en Cristo, creciendo en Cristo. Hemos dicho que yo soy lo que Dios dice que soy. Y tenemos que afirmarnos completamente en eso. Y en esta parte de la lámpara, de la luz, es importante reconocer lo que Él dijo: vosotros sois la luz del mundo. De tal manera que parte de nuestra identidad, conforme a los propósitos de Dios, es ser luz, o sea, es ser lámparas. Somos personas lámparas en el Espíritu, con los propósitos de Dios. Y tenemos que afirmarnos completamente en esa identidad. Dios quiere que resplandezca la luz de Él en nosotros por medio de Cristo. Entonces tenemos que afirmarnos. Somos lo que Dios dice que somos. Y Él dijo: vosotros sois la luz. Exacto, pero entonces, antes nosotros somos la luz, pero no porque tengamos luz, sino porque Él es la luz. Él es la luz verdadera y al estar en nosotros es su luz. O sea, aquí el humanismo hace creer que todo el mundo tiene y desarrolla lo propio. No, estamos en Cristo y es su luz la que empieza a resplandecer a través mío. Entonces, una parte importante es la identidad. Cuando estamos hablando, amados, estamos hablando del propósito. El propósito es tener en clara la identidad. ¿Quiénes somos en Cristo? Por lo que tú dices, ¿no? ¿Cómo es que tú dices? Que somos lo que Dios dice que somos. Perdona, amados, pero bueno, somos lo que Él dice que somos. Y no porque nos lo aprendamos de memoria, sino porque vamos creciendo en esa imagen, en esa identidad. Correcto. Acuérdense que no es lo que dice el mundo, lo que dicen las personas. Parte del proceso de sanidad nuestro es eso, librarnos de lo que el mundo dice, lo que las personas dicen, porque a veces se ha remarcado algo sobre alguien que no nació en el corazón de Dios, sino nació en corazones malintencionados, corazones no sanos, con expresiones o acciones descuidadas, y que eso va dañando la identidad de las personas. Pero eso es la importancia, ¿no?, de acercarnos al Señor y permitir que Él sane el corazón y Él nos afirme verdaderamente la identidad. Por eso es importante tener en cuenta, ¿no?, mi identidad nace en Dios, la tiene Él, y Él sana y Él restaura para alinearme con todo lo que es el diseño que hay en su corazón para cada uno de nosotros. La lámpara también tiene una posición. Si pensamos en una casa, pues como que hay una lamparita en ese momento, en ese lugar. Había un lugar especial para posicionar cada lámpara, y que de esa manera brillara y, bueno, hiciera que la tiniebla, la oscuridad cesara, ¿cierto? Y se manifestara la luz. Entonces, cada lámpara tenía también posición. Y allí entonces cumplía su función de llenar de luz ese lugar.
Entonces cada lámpara tiene su lugar. Y es importante entender también eso. Dios nos puso como lámparas. Y en una familia somos varios, pero cada uno está llamado también entonces a resplandecer, a dar la luz que Dios le está comunicando dentro del ambiente del hogar, pero también donde quiera que se encuentre. Puede ser en el vecindario, con la familia extensa, con amigos, con compañeros de estudio, compañeros de trabajo, en la misma congregación. Todos, la lámpara es colocada, y como dice la palabra, ¿no? Es colocada en un lugar para que alumbre, para que la gente pueda percibir la manifestación de Dios a través de ellos. Dice, para que vean las buenas obras. Las buenas obras es manifestar a Cristo, manifestar la posición de Cristo absolutamente en todo. Entonces, cada lámpara tiene su propósito, ¿no? Tiene su lugar. Y en todo esto vamos a ir entendiendo y Dios va a seguir hablando para afirmarnos y establecernos mucho más en todo lo que Él tiene que realizar con cada uno de nosotros. Entonces, exacto. Entonces, cada vez que tengamos, si vamos a tener clara nuestra identidad y nuestro propósito y posición, pues ahí es donde vamos a poder gobernar. Si no la tenemos clara, si no sabemos quién y no somos formados en Cristo y tenemos clara cuál es nuestra posición, lo que tú decías, ¿no? Hay una posición dentro de la casa como lámpara y hay otra posición que ahora miramos dentro de lo que es esa menorá. ¿Sí? ¿Amén? ¿Sí? Bueno. Sí. Perdonen un segundito, ya vengo que quiero traerles algo. Tenemos unos elementos que creo que nos van a ayudar mucho para seguir dando claridad a todo lo que hemos estado compartiendo. Entonces, lo que hemos estado hablando, ¿no? La importancia de tener clara y sana la identidad para poder alumbrar. Cuando yo no tengo sana y clara mi identidad, voy a estar lleno de pensamientos y palabras de conmiseración, ¿sí? De reproche, de reclamo, actitudes de pronto de ira, de frustración, y eso no me permite realizar todo aquello que Dios quiere que yo esté viviendo. Entonces, algo muy importante es tener clara y sana nuestra identidad para poder alumbrar, y ese es uno de los grandes propósitos de Dios en nuestra vida. Acuérdense de la importancia del aceite. El aceite es un símbolo también del Espíritu Santo, y dice que el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Entonces el amor de Dios derramado en nuestros corazones sana. Nuevamente la importancia del aceite, la importancia de la manifestación de Dios en nuestras vidas. Entonces esa manifestación del amor de Dios derramado en nuestros corazones nos sana. Lo importante no es hablar del amor de Dios. Lo importante es permitir que el amor de Dios que es derramado en nuestros corazones produzca sanidad. Cada día sana más, y un corazón sano resplandece, tiene luz y resplandece más. Compártenos. Bueno, entonces les hablábamos que esta parte del propósito creo que está muy clara. Les hablábamos de la importancia de lo que era la lámpara, y bueno, toda la gran mayoría eran de barro, y sobre todo eran las lámparas de la casa. Entonces aquí lo que hicimos fue traer esta, que muchos de ustedes la tienen. Esta lámpara tiene pues es de barro, y tiene este es la mecha, el pábilo, bueno, todo lo que es, y aquí sería donde se colocaría el depósito de aceite. Este en el caso de lo que es la lámpara. Yo tengo acá digamos que este es de vidrio. Las vasijas, estamos en la época moderna. Las vasijas, pues lógico, le contenían el aceite, pero era de barro también, que era lo que hacía que pudiera, porque fíjense que si bien esta lámpara es pequeña en proporción a lo que debía ser en ese tiempo, eran más grandes, pero lógicamente no iban a durar mucho, necesitaban permanentemente tener la vasija con aceite para estarla atentos de que no se fuera a acabar, y porque al acabarse pues iban a quedar en oscuridad. Pero no solo iba a quedar en la oscuridad,
sino que el pábilo comenzaba a soltar humo. Claro. Y eso iba entonces a contaminar la atmósfera. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Mal aceite o escasez de aceite hace que se genere humo, lo cual va a contaminar. Y Claro. el propósito de Dios no es eso. Listo, entonces esto era lo normal que debía estar, y era de lo que se refería un poco cuando hablamos del pasaje de las vírgenes prudentes y necias. Tenían esto, pero no tenían esto. Entonces, por eso ahí dice, ¿no? Danos de tu aceite porque nuestras lámparas están para apagarse. Sí las tenían con aceite, estas, pero les faltó esto, para poder estar constantemente llenando y mantenerse en luz. Listo. Entonces, queríamos decirles, unas eran las lámparas de la casa, y esto hoy vamos a estar enfocándonos más en todo lo que es esa administración a las lámparas de las casas. Pero no queríamos dejar de compartir lo que es estas lámparas, que si bien eran de oro, o sea, ya en el tema del tabernáculo, cuando Dios le da el diseño a a Moisés, le dice, vas a hacer esto. Era de oro. Esta pues, no es de oro, pero era de oro. Tenía estos, lógicamente, los tres brazos, el brazo principal, y sobre cada uno de estos había una de estas así, ¿sí? Cada una, y cada una era también cuidada por el sacerdote para que lógicamente se mantenía surtido de aceite. Del aceite vamos a hablar la próxima semana, así que hoy solamente compartimos lo general. Entonces las colocaban, y el aceite, y el sacerdote estaba cuidando de que no le faltara el aceite, y para que no se apagara y hubiera siempre luz en la menorá, ¿sí? Entonces la menorá, miren lo tremendo, ¿no? La menorá significa soporte de lámparas, ¿sí? Eso es lo que significa la palabra menorá. No tiene ningún término místico, religioso. O sea, sí, de pronto es muy significativo lo que este diseño, lo que representa. Sabemos todo lo que tiene que ver con los 7 espíritus de Dios, pero en sí el significado es soporte de lámparas. O sea, era esto para colocar las lámparas acá, ¿verdad? Entonces queríamos mostrarles un poco esto para poder ir visualizando cuando hablamos de las lámparas y cuando hablamos de la menorá, porque era el soporte, ¿no? Soporte de lámparas. Pues hay unos pasajes que nos dan, nos como completan esto, ¿no? De lo que les estamos compartiendo, que está en Éxodo 25, unos pasajes, vamos a leerlos así rápidamente, del 25, del 31 al 38, solo leemos unas porciones. Es cuando Dios le da el diseño a Moisés. Harás además un candelabro de oro puro. El candelabro se hará labrado a martillo, también su pie, ¿sí? O sea, todo esto era de oro puro, labrado a martillo. Este de acá, este del centro, era su pie. Todo era uno solo, que ibas de este salían estos 7. Y dice, de sus lados saldrán sus 6 brazos, 3 y 3. Y después dice, harás también sus 7 lámparas. Y uno hará que estas lámparas se coloquen para que alumbren adelante, ¿sí? O sea, lo que estaba comunicando es que alumbren lo que es todo lo que viene, todo lo que está adelante. Dice Zacarías 4:2, y me dijo, ¿qué ves? Respondí, he aquí veo un candelabro de oro macizo, con su tazón encima y sus 7 lámparas sobre él, con 7 canales para que cada una de esas lámparas que tiene, para cada una de esas lámparas que tiene encima, o sea, para que su aceite no se agote. En el caso de la menorá, del soporte de las 7 lámparas en el tabernáculo, era surtido por los sacerdotes. En el caso de Zacarías, tenía los canales que venían de arriba. Ese es el diseño, entrar en ese diseño de Zacarías.
que es alimentado del cielo. Esas 7 lámparas, esas lámparas. Alimentado continuamente. Continuamente. Está hablando acerca de eso. No depende de la función en este caso, de un sacerdote. Y el diseño de Dios es que nosotros estamos conectados continuamente con el cielo y del cielo fluye el aceite para mantenernos siempre resplandeciendo, dando luz conforme a todo lo que Él ha dispuesto para cada uno de nosotros. Bueno, entonces les decíamos que vamos a enfocarnos en este tiempo y en este propósito, porque la menorá va a ser otro tema y tiene que ver con todo lo que es territorial. Pero en estos tiempos vamos a trabajar mucho en lo que son las lámparas en los hogares. Y vamos a ver por qué. Entonces, las lámparas en los hogares y todo lo que significa el tener cada hogar su lámpara encendida, como veíamos y que tú decías en Zacarías, no interviene la mano del hombre. Zacarías es un pasaje de Zacarías 4, incluso están ahí más adelante está ese versículo donde dice, no es con fuerza, no es con ejército, no es con espada, sino con el poder de tu Santo Espíritu. Y eran los surtidores, o sea, los depósitos, ya no eran las vasijas, ¿sí? Ya no eran estas, sino que era el depósito que venía constantemente del cielo. Esto era como algo, digamos, temporal que había que estarlo llenando. Pero cuando entramos al diseño de Zacarías, es el cielo mismo, conectados con el cielo mismo, esos canales que permanentemente nos están llenando. Acuérdense que en esa época la provisión de aceite era muy importante, porque no solamente era para lo que eran los alimentos, sino era también para vencer la oscuridad al caer el día. Entonces era algo muy importante tener en casa siempre una buena medida de aceite para que siempre hubiera luz. Era algo muy importante. El aceite era de las cosas valiosas en esa época, en ese entonces. Ahora espiritualmente el aceite que representa, es el símbolo del Espíritu Santo, también es tremendamente valioso en un hogar. Un hogar sin la presencia, sin la abundancia del Espíritu Santo, es un hogar que en mucha crisis. Porque acuérdense que a través del Espíritu Santo tenemos mucho. Todo lo que Dios nos da para enriquecernos y podernos bendecir unos a otros con esa manifestación del aceite derramado en nuestras vidas. Bueno, entonces, hoy estamos hablando, si bien es parte importante el aceite, pero estamos trabajando hablando lo que es la vasija y la lámpara, ¿sí? Y todo lo que, cómo se forma, qué pasa para hacer esa vasija y esa lámpara, ya que estamos en una tarea muy importante que es manifestar el resplandor de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y al hacerlo, pues la tiniebla no va a prevalecer. Es el gobierno y la autoridad de la luz que vence la tiniebla. Entonces, estamos mirando, les decíamos, pudimos ilustrarlo cómo eran las lámparas, tanto en las casas como, en el tabernáculo, que era la menorá, que significa soporte de lámparas. Entonces, hay un pasaje en Mateo 5:15, ¿sí? Dice que lo leímos también la semana pasada, lo hemos tocado. Tampoco encienden una lámpara y la ponen debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Entonces, tú nos compartías de cómo era la posición, es tan importante la identidad, o sea, ¿para qué estoy hecha? ¿No? La lámpara dirá, ¿para qué fui creada? Pues fuiste creada para contener el aceite y alumbrar. Y también es importante la posición. ¿Dónde se coloca ese? No debajo, porque tiene un propósito, alumbrar, y en este caso dice a todos los que están en casa. Todos los que están en casa. El propósito es alumbrar, tiene identidad, sabe quién es, cuál es su diseño, y va a alumbrar. Su función es alumbrar a todos los que están en casa. Entonces, ese diseño es muy importante,
porque se trata es de la luz que hay en cada uno se vuelve la riqueza y nos ayude a alumbrarnos. Necesitamos la luz que hay en otros para poder tener una mayor comprensión de absolutamente de todo. Entonces, cuando en una casa cada uno está alumbrando, y sea, todos los que están en casa, pues es mayor la luz, es mayor la manifestación de la riqueza de la luz en medio del hogar. Por eso el diseño es eso, todos en la casa, todos en la casa a plenitud, alumbrando. Y eso va a traer una riqueza y una manifestación de victoria frente a los desafíos, porque tenemos eso, la luz de Dios para enfrentar absolutamente todo. Mira, aún ellos era algo que mantenían cuidando, que no se les apagara su lámpara, porque no solamente alumbraba a todos los que estaban en casa, sino, aún como lo compartíamos el sábado, las casas iban a reflejar luz hacia afuera, de tal manera que cuando llegara algún visitante, algún extranjero a la ciudad, al territorio, podía ver la luz y lo iba a guiar. Porque, como tú decías también, no había alumbrado ni en las casas ni alumbrado público, aunque colocaban lámparas en las calles y todo, pero era tan importante la luz de la casa para que pudiera alumbrar, ¿sí? Pudiera alumbrar aún y sobre todo a los que estaban afuera. Todo esto es parte, todo ese diseño, entender ese propósito, tener clara esa identidad y sobre todo la posición. No se pone debajo, sino que se pone sobre los diferentes elementos en una casa. Podía ser una columna, podía ser, creo que se llamaban nichos, como cosas que salían en las paredes y ahí se colocaban de tal manera que fuera visible y pudiera alumbrar. Entonces, bueno, era algo que mantenían cuidando. Entonces, tanto cuidaban que no se le apagara, no se le acabara el aceite a la lámpara, sino que tampoco quedaran sin sus depósitos escasos, sin aceite. Entonces, era muy, muy importante. Bueno, decíamos también que esto era tratado en cada casa como una unidad, o sea, esto era cuidada de una manera independiente, como especial, única, pero ya cuando venía a ser parte de esto, le correspondía de la menorá, le correspondía ya a otro nivel de atención que tiene que ver con los que Dios coloca para otra posición de manifestación de luz. Esto va a alumbrar mucho más que solo esta. Entonces, pero para nosotros, imagínense lo que sería la suma, ustedes, cada uno, amados, en su casa, manifestando la luz, cuidando la luz, que no se acabe el aceite, ese depósito que viene conectado con el Espíritu. Y cada casa, imagínense, cada una de nuestras casas, amados, allí, en donde usted está, en cualquier lugar de la ciudad, en cualquier ciudad de la nación, en cualquier nación donde está, si esto se cuida, la suma de estas lámparas, imagínense lo que es la suma de estas lámparas alumbrando. La tiniebla no va a poder prevalecer, ¿verdad? Por eso estamos trabajando la lámpara de cada casa, para que no se acote ni el aceite, y que esta lámpara tenga su función, su propósito. Entonces, estábamos hablando de que pues eso es la era del aceite. Es en medio de cada hogar la importancia de que mi respuesta sea conforme a la riqueza de Dios en nosotros, la luz. Cuando no hay la luz, aparece simplemente la manifestación de la carne. Y cuando aparece la manifestación de la carne en los diferentes integrantes de un hogar, es un hogar en conflicto y en mucha crisis. De ahí que la gran necesidad es, seamos luz, resplandezcamos, que nuestras respuestas siempre sean en la luz de Dios, con la riqueza del aceite. Cuando no lo hacemos de esa manera, traemos tiniebla, traemos confusión, traemos dificultad. Y Dios quiere que en nuestros hogares resplandezca siempre la luz,
resplandezca a Cristo, Amén. que nos lleva hacia adelante en victoria absolutamente en todo. Entonces, es importante la función de las lámparas en los hogares, Ujú. para que no sea un lugar de tiniebla ni de Oscuridad. densas tinieblas, sino de abundante luz, de mucha luz, porque cada uno está cumpliendo su función de lámpara, resplandeciendo. Ujú. Amén. Y declaramos esa palabra cuando el Señor Jesús empieza a manifestar su ministerio. Dice que estaba en esa región, que estaba sentada en región de sombra de muerte, en tiniebla, sentada en tiniebla. Así que oramos para que ninguna familia y ninguna persona en la familia de cada uno de ustedes esté asentado en tiniebla, ni en región de sombra de muerte. Y aún si llegaran a ver en las familias personas donde que esté asentada en tiniebla, oramos en esta hora que vea gran luz, que vea la luz verdadera, para que todos en la casa tomen su lugar, su posición y empecemos a alumbrar. Así que, declarando esto, queremos mirar un poco cómo es entonces el proceso de trabajar y de todo lo que es la formación y el desarrollo de la vasija y de la lámpara. Entonces, vamos a mirar un pasaje, ¿sí? Isaías 64, 8. Tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Es muy importante la manera en que está planteando lo que somos. Por eso Pablo decía que somos vasos de barro. Y está hablando de lo que el barro tiene que ser moldeable, ¿no? Entonces, esta afirmación de Isaías 64:8 nos da la visión, ¿no?, de humildad, pero también del privilegio de ser moldeados por Dios. Tú eres nuestro Padre, nosotros barro. Y acuérdense que no es el barro de las calles, es el barro que se eligió con propósito para formar algo. ¿Verdad? ¿De acuerdo? Entonces tenemos que centrarnos en eso. Una cosa es el barro que está allí y otra cosa es el barro que se utiliza con propósito, que tiene características completamente diferentes. Y estamos hablando acerca de eso, el que Dios toma para hacer su obra. Tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Y es importante reconocernos eso, ¿no? Ver que Dios nos formó y nos sigue formando, sigue trabajando en cada uno de nosotros. Y nosotros que somos obra de sus manos, y todos nosotros. Y es importante nuevamente mirarnos, ¿no?, allí a nivel del hogar. Él es nuestro Padre. Él es nuestro Tú eres Padre. barro. Yo soy barro. Barro Soy en las barro. manos del Padre que está formando, ¿cierto? Él Entonces, escogió. Él escogió, barro escogido, Sí, ¿verdad? para propósitos altos de parte de Dios. Y dice, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Eso es importante, lo que venimos remarcando. Somos lo que Dios dice que somos. ¿Y aquí qué nos dice que somos? Somos obra. Ay, sí. Obra de sus manos. Sí. Somos obra de sus manos. Gracias. Eso está hablando acerca de que Dios se toma el tiempo, la paciencia, el amor, la dedicación, la concentración para hacer su obra en cada uno de nosotros. Eso habla de algo muy, muy especial. ¿Sí? No nos está hablando de un Dios lejano, sino que nos está hablando de ese Dios que tiene propósito en su corazón. Cuando se sienta con ese barro escogido, ya tiene en su mente lo que quiere hacer y sueña, ¿cierto? Y se goza porque va a ser algo muy especial. Y eso somos nosotros, obra de sus manos. Él es el que nos forma y nosotros somos ese barro especial que Él eligió para manifestar su obra, sus propósitos. Qué bonito es saber eso, ¿no? Que sí, somos barro, como que eso nos desinfla un poco ese orgullo y ese ego. Pero qué bonito es saber lo que es un barro escogido, especial, para darle, él es el que le da la forma.
Entonces ahí es donde podemos ver, en ese pasaje vemos cómo él se convierte en el alfarero, ¿sí? Porque ¿quiénes son los que manejan el barro? Los alfareros. Entonces, y él se da a conocer un poco como el alfarero. Y definamos un poco lo que es alfarero, para poder... alfarero significa, en hebreo es la palabra yotzer, ¿sí? Y esa palabra viene de una raíz, de que es un verbo que es yatzar, y yatzar significa formar. Entonces quiere decir que alfarero es el formador, ¿sí? Yotzer viene de ese verbo yatzar, que significa formador. Eso entonces es un alfarero. Cuando leemos en Isaías, estamos viendo, dice que Él es Padre, tú eres nuestro Padre y nosotros barro. Tú el que nos formaste, o sea, yatzar. Él es un yotzer que hace yatzar, que hace el alfarero, le da forma a ese barro. Entonces, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Hay un pasaje muy conocido que habla acerca del alfarero, que está en Jeremías 18, desde el versículo 1 hasta el 6. Vamos a leerlo. Dice, revelación que tuvo Jeremías de parte de Jehová que decía, levántate y baja a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Bajé pues a la casa del alfarero, y aquí que estaba haciendo una obra sobre las dos piedras. Y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero. Así que volvió a hacer de ella otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mi palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer con vosotros, casa de Israel, como hace este alfarero? He aquí, como el barro del alfarero, vosotros sois en mis manos. Entonces está remarcando las ideas que venimos hablando nosotros. Nuestro Padre es el alfarero. Él dice, no podré yo hacer con vosotros, casa de Israel, como hace el alfarero. ¿Qué es lo que hizo el alfarero? Que si se echó a perder, no desecha el barro, sino lo que estaba haciendo, comienza a trabajar nuevamente con él para hacer de ella otra vasija. Dice, según le pareció mejor hacerla. Entonces, él dice, he aquí como el barro del alfarero, vosotros sois en mis manos. Siempre debemos tener en cuenta eso. Él es el alfarero, nosotros somos ese barro especial que Él está trabajando para hacer la obra según le parece a Él mejor hacerla. Todos tenemos un diseño excelente por parte de Dios y debemos entonces permitir que Él haga plenamente su obra. Este pasaje pues, nos habla mucho. Entonces está lo que se llama la casa del alfarero. Casa del alfarero. Creo que es en esa casa donde Él hace estas vasijas. Nos hace como lámparas o como vasijas para contener su aceite. Ahora, aquí hay algo en este pasaje que nos llama mucho la atención y dice que cuando dice, y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero. Ahora, hemos dicho que el alfarero es aquel que forma y es Dios, porque Él dice, yo te formé, yo te hice. Entonces, cuando uno dice, ¿qué pasó? ¿Dónde estuvo el error? ¿Dónde estuvo el problema? Y veíamos eso algo que el Señor, que nos permitió el Señor ver, dice, se echó a perder en la mano del alfarero. Esa es la pregunta, ¿dónde estuvo el problema? ¿En el alfarero? ¿Dónde estuvo? Y creemos que no estuvo en el alfarero, porque es Dios, ¿sí? Entonces, queremos mirar como esa parte, ¿no? Dice que el alfarero estaba haciendo una obra, o sea, una vasija. Estaba haciendo una obra con propósito, un diseño, algo de lo que él había pensado, en sus pensamientos, sus caminos, todo lo que estaba haciendo en esta obra.
Entonces dice que se echó a perder y empezó, lógicamente, volver a hacerla. Le pareció, como le pareció, según le pareció mejor hacerla. Entonces vamos a mirar por qué razón una vasija se puede echar a perder. ¿Sí? ¿Por qué razón? ¿Por qué se puede echar a perder una obra en las manos de alguien con tan perfecto como el Padre? ¿Por qué se puede echar a perder? Y es lo que vamos a empezar a mirar, porque son las áreas tan necesarias de trabajar en una familia, en una persona, alguien a quien Dios está llamando a ser una vasija, una lámpara para alumbrar. Pero resulta que cuando el alfarero la está haciendo, dice, voy a hacer una lámpara para que contenga mi aceite y para que pueda alumbrar en la tiniebla y la tiniebla no pueda prevalecer. Pero mientras la hacía, se echó a perder en la mano del alfarero. Entonces vamos a mirar características muy importantes de por qué algo en alguien tan perfecto puede echarse a perder. Y aquí entendemos algo muy tremendo, que lo hemos estado aprendiendo y queremos también, o sea, que sepamos todos, que Dios nos dio esa capacidad de decisión. ¿Sí? O sea, que si bien Él es todopoderoso, Él es perfecto, Él sabe hacer todo, como dice Génesis, todo lo hizo bien, pero para nosotros Él nos da la capacidad de decisión. Entonces Dios me puede decir, te estoy haciendo como una lámpara para que contengas mi aceite. Pero yo también puedo decir, ay, intervengo yo. Y ahí es donde queremos trabajar. Entonces el problema no está en el alfarero. El problema está es en qué pasa con ese barro. Si somos todos barro, pero tengo la capacidad de decisión, ¿qué puede estar pasando en ese barro? El barro debe tener características para poderlo trabajar. Hemos dicho que no es el barro que está ahí en las calles y todo eso, ¿verdad? Sino es un barro especial que sirve para trabajar. En primer lugar, este barro, para poderlo moldear, no debe estar endurecido. Si está endurecido, entonces no se puede trabajar con él, ¿sí? Entonces puede haber parte que ya está endurecido y debido a eso pues se echa a perder. Entonces está endurecido porque no tiene suficiente agua, está seco, ¿sí? Y si Él es el agua viva, quiere decir que no hemos tenido contacto con Él, que es nuestro agua de vida. Lo primero que en la administración, en lo que Dios quiere, siempre es tener esa frescura que Él nos da. Dice Él, no sé, alguno tiene sed, venga a mí y beba. Venga a mí y beba. Ese beber continuamente de Él es lo que va a quitar dureza en nuestro corazón. Uno de los grandes problemas siempre es eso, el corazón endurecido. El corazón endurecido para con Dios, el corazón endurecido para los propósitos de Dios. Quiere decir esa falta de entrega, de consagración a Él, a los propósitos. Esa falta de reconocimiento es de que Él es el alfarero y nosotros somos barros. Y que simplemente debemos permitir que Él nos moldee, que Él haga su obra en nosotros. La dureza viene cuando yo resisto a Dios, resisto sus tratos, me opongo a Él, quiero hacer las cosas conforme a mí me parece, a la manera mía. Eso va a traer entonces dureza porque me estoy alejando de Él, que es agua viva. Me alejo del agua viva y entonces como barro se voy perdiendo el poder ser moldeable, el poder ser trabajado. La dureza no permite esa manifestación. Y lo otro es de que si es un barro especial, pero de todas maneras puede venir con impurezas. Y si las hay, pues el alfarero a medida que va moldeando, va sacando esa suciedad para poder seguir trabajando. Y que finalmente el recipiente, lo que esté haciendo, no se echa a perder o quede defectuoso. Entonces, en primer lugar está hablando de ser moldeable y en segundo lugar de quitar todo tipo de impureza, todo tipo de suciedad. Lo que el Padre quiere hacer en nosotros es eso. A medida que hay limpieza en nuestras vidas, más se manifiesta el trato de Él y la transformación, lo que Él comienza a desarrollar en cada uno de nosotros.
a medida que Él quita toda impureza, sale más la manifestación de Cristo por medio de cada uno de nosotros. Y siempre al caminar con el Señor, Él quiere hacer eso. Llevamos de Él y como Él es luz, entonces nos lleva y nos confronta con nuestras tinieblas. Y Él nos lava por medio de la administración de su palabra también. Entonces es algo continuo que Él está haciendo. Entonces debemos ser moldeables y debemos quitar toda impureza de nuestras vidas. En Mateo 6, vayamos a Mateo 6, versículos 22 y 23. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de esto de las impurezas, porque es lo que desafortunadamente se presenta en nuestras vidas, se presenta en nuestros corazones y tiene que ser completamente erradicada, porque si no, la obra no va a ser perfecta, no va a ser perfecta y, como leíamos anteriormente, se echa a perder en manos del alfarero, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se extrajo la impureza. Y Dios quiere siempre es eso, extraer la impureza de nuestras vidas. De hecho, cuando hay impurezas, el alfarero tiene que detenerse en esa obra hasta que salgan esas impurezas, ¿no? Dice Mateo 6, 22 y 23. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará sumido en tiniebla. Así que si la luz que hay en ti es tiniebla, ¿cuán grande es la tiniebla? Tremendo, ¿no? La lámpara del cuerpo es el ojo. Mm. Entonces, a través de lo que estamos viendo, la actitud, o sea, no solamente vemos con el ojo, con el órgano como tal, ¿verdad? Sino que está conectado con toda una cantidad en nuestro ser interior. Cuando usted ve algo, usted reacciona frente a lo que está viendo. O sea, está conectado con la esencia. Su ojo lo que ve le puede atraer o usted rechaza este tipo de cosas. Pero todo depende de lo que al interior está haciendo, ¿sí? Entonces hay ojos con un corazón sano, con un corazón limpio, el ojo es bueno, ¿sí? Para ver y reaccionar frente a lo que está pasando. Entonces por eso si tu ojo es sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Entonces cuando está hablando del ojo y está hablando de la reacción interna que tenemos frente a lo que vemos, ¿sí? Entonces lo que vemos debe responder de acuerdo a la luz que hay en cada uno de nosotros, ¿sí? Para promover, para aceptar, para entusiasmarnos o para rechazar. Y lógicamente, pues un corazón lleno de luz de la presencia de Dios, entonces va a estar gozándose con todo lo que es de reino. Y va a estar, ¿cierto?, teniendo rechazo a todo lo que no es de reino. A todo lo impuro y todo. O sea, un ojo es tan tremendo porque habla acerca de ese que es lámpara. O sea, y que ahora cuando miramos esta lámpara, que son las lámparas de los hogares, pero ahí dice, hay tinieblas, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz. Y el propósito de esta lámpara es alumbrar, es que la luz se manifieste y la tiniebla no pueda prevalecer. Pero dice, pero si tu ojo es maligno y está lleno de impureza, lleno de maldad, lleno de esa como malicia, como malintención, como esos ojos que comunican deslealtad, traición, bueno, todo, también dice, todo tu cuerpo. Entonces, ¿cómo va a formar el alfarero una lámpara para alumbrar si el barro está lleno de impureza? Pues no va a poder, primero no va a poder ser formado, porque nunca va a tener nada compacto, se va a agrietar, se va a romper, se echa a perder. Pero dice, así que si la luz que hay en ti, tremendo, ¿no?, es tiniebla, o sea, no hay luz, esto no va a poder funcionar. ¿Cuán grande es la tiniebla? Entonces aquí es donde uno empieza a pensar, cuando el Señor dice, llega a
a esa tierra sentada en región de sombra de muerte, en región de tiniebla. Dice, vio gran luz. Pero acá dice, si la luz que hay en ti es tiniebla, ¿cuán grande es la tiniebla? Entonces, esto no va a funcionar, esto no va a tener ningún sentido. No vas a hacer lámpara para alumbrar. Lo que tienes es, o lo que hay es tiniebla. Dentro de este versículo dice, si tu ojo es maligno, que es una expresión muy fuerte. Si tu ojo es maligno, es tremendo. Todo tu cuerpo estará sumido en tiniebla. Entonces, la manera en que mi ojo está reaccionando, está manifestando a qué obedece mi cuerpo, a qué reacciona mi cuerpo, y cómo reacciona mi cuerpo. Simplemente pensemos, ¿cómo mira una persona iracunda? ¿Cómo mira una persona triste? ¿Cómo mira una persona llena de lascivia? ¿Sí? De codicia. Entonces está hablando, ¿no? De envidia. De envidia. Todo lo que dice, si tu ojo es maligno. Y es algo que nosotros tenemos que evitar completamente en nuestras vidas. Porque acuérdense, todo esto son las impurezas que impiden que seamos moldeados adecuadamente por Dios. Se echan a perder. Exacto. Él tiene que detener su obra hasta que saca esa impureza. Entonces nosotros podemos decir, no, bien, bien, bien. Pero resulta que Dios detuvo su obrar porque ya me ha hecho consciente del ojo maligno y yo no he querido reaccionar frente a eso, sacar la impureza. No hay nada peor que resistir al alfarero, porque el alfarero entonces detiene en ese momento su obra porque él no puede continuar. Y se echa a perder, como cuando llegó Jeremías, ¿no? Dice que estaba haciendo y se echó a perder. Entonces, lo que Dios quiere es sacar la impureza, ¿sí? Y dice, si el ojo es maligno, todo el cuerpo está sumido en tiniebla. O sea, voy a reaccionar es a favor de la tiniebla. Y eso no es lo que Dios quiere, eso está hablando de esclavitud. Entonces, si la luz que yo tengo es únicamente para lo malo, eso es tiniebla. Y dice entonces, ¿cuán grande es la tiniebla? ¿Por qué? Porque estoy reaccionando exclusivamente para lo malo. Y me cuesta trabajo reaccionar para Dios y para los propósitos de Dios. Y tristemente esa es la historia de muchos cristianos, ¿sí? Con facilidad reaccionan para las cosas del mundo. Pero cuando se trata de los propósitos de Dios, les cuesta trabajo el compromiso, les cuesta trabajo la entrega. Bueno, Dios nos ha venido tratando con esto y gracias a Dios vemos un pueblo dispuesto, entregado, consagrado, en el cual Dios sigue trabajando. Pero debemos tener cuidado, porque en el mundo estamos y el mundo quiere arrojar siempre contaminación para evitar que se cumplan plenamente los propósitos de Dios. Sí, y el propósito es ser lámpara, ¿sí? Ser lámpara. Entonces, recordemos lo que leíamos en Jeremías, ¿no? La lámpara, el barro estaba siendo formado por el alfarero, pero se echó a perder. Y esto que estamos hablando son las causas por las que se echa a perder. Primero, porque está endurecido, porque no es moldeable, porque está separado y lejos del agua de vida. Se ha endurecido su corazón, es corazón de piedra. Lo segundo hay mucha impureza. Y entonces el alfarero pues tiene que detener y no puede avanzar en formar esa vasija que quiere convertir. En este momento estamos hablando, dice, quiere convertirlos en lámpara que contenga su aceite para alumbrar, para que resplandezca en vasos de barro el resplandor de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hay un versículo muy interesante en Levítico 11:33, que está hablando acerca de todo ese proceso y el contacto con cosas inmundas o cosas muertas, cómo eso afecta y daña. Entonces dice, si alguno de ellos, o sea, alguna cosa inmunda o cosa muerta, dice, cae dentro de cualquier vasija de barro, todo lo que está en ella será inmundo y la vasija será quebrada.
Mm. Es muy fuerte, ¿sí? Es muy fuerte esto que está diciendo. De ahí de que no debemos permitir que haya impurezas y no debemos permitir que nada inmundo entre. Nada inmundo se asiente en nuestra vida. No vamos a permitir absolutamente nada de eso, porque dice que se echa a perder, será quebrada esa vasija. Entonces, cuando esa manifestación en la vida de las personas de retener conductas y actitudes de inmundicia, ¿no? De pecado que va en contra de Dios, dice, se echa a perder y es quebrada. Y eso es un trato muy duro, pero es lo que es un ejemplo, ¿no? Que aparece en la palabra para que nosotros podamos tener entonces en consideración y tener un vivo celo por los diseños de Dios y cómo hace Dios las cosas. Por eso, ¿recuerdas que veíamos la semana pasada ese diseño cuando la viuda está con Eliseo y le dice, bueno, necesito pagar las deudas porque si no van a tomar a mis hijos como esclavos? O sea, la tiniebla va a tomar a nuestras generaciones como esclavos. Y entonces dice, tengo este poco de aceite. Y él le dice, manda a tus hijos para que busquen vasijas vacías, que no tengan nada inmundo, que no tengan nada contaminado, que no haya nada inmundo que haya caído en ellas, ni tampoco cosas... Exacto, que lo mezcle. Entonces es muy importante, dice, eran vasijas vacías. El barro libre de impurezas y esas vasijas vacías. Es muy, muy clave. Por eso queremos decir, mantengamos enfocados. Estamos viendo por qué razón una vasija no puede llegar a ser convertida en una lámpara. Porque está endurecida, no puede terminar la obra por eso, o porque está llena de impurezas, está contaminada. Entonces, la importancia del corazón sano, ¿no? Hemos hablado de que la conexión que hay el ojo con el corazón, y si está lleno de malos motivos, pues el ojo es maligno, y es algo que Dios está desechando. Entonces, un corazón no sano siempre va a manifestar malos deseos, motivaciones equivocadas, odios, celos, envidia, codicia, rencor, un espíritu amargo, no perdonador, maledicencia, la abundancia del corazón, habla la boca, murmuración, amargura, bueno, todo eso simplemente está hablando de ese tipo de manifestación. En Marcos 7, el 21 al 22, pues nos está hablando acerca de esas características. Dice, de dentro del corazón de los hombres sale lo malo. De dentro del corazón del hombre sale lo malo si su depósito ha sido únicamente para atesorar lo malo. Si nuestro deseo es atesorar el reino de Dios, pues va a salir todo lo bueno. Y el propósito, ese es el propósito de Dios, y que no haya mezclas. En algunas cosas manifiesto a Dios y en otras cosas no manifiesto a Dios, ¿no? Dios aborrece las mezclas. Tenemos que ser recipientes limpios, nuestro corazón limpio. De dentro del corazón del hombre salen, dice, de acuerdo a Marcos 7, los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los hurtos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, el engaño, la sensualidad, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Entonces, pues, es necesario tener en cuenta eso. El mundo continuamente quiere arrojar eso. Nosotros tenemos que aprender a ser como fuente sellada para el Señor, no permitir que eso se anide en nuestras vidas. Ahora, leyendo estos pasajes, es tan importante que el Señor nos hace ver como que no solo los leamos, sino que nos sirvan como un punto donde yo pueda revisar mi corazón y exponerme al Señor. Recuerden que estamos mirando las lámparas en los hogares. ¿Qué puede estar en el depósito del hogar? Estamos siendo formados para ser lámpara, pero podemos tener cualquier cosa de estas en nuestro corazón, en la historia de nuestra familia, cosas que todavía no se han sacado, esas impurezas, esa dureza, ese orgullo, todo no se ha sacado. Y no, porque vuelvo al versículo de Isaías que me pareció muy tremendo, ¿no? Dice que Él es nuestro Padre, dice,
y nosotros somos barro. Y a veces somos tan orgullosos de creer, es que yo soy, no, tú eres barro, yo soy barro. Como que eso nos aterriza a una realidad para poder revisar nuestro corazón. Solo que es un barro escogido con un propósito para alumbrar, para resplandecer la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, estos pasajes son tan importantes para puntualizar. Y recordaba un testimonio que nos compartían, unos discípulos muy amados, y estaba tomando una clase él, y lógicamente tenía todas sus cosas en su mesa de trabajo, todas las cosas, tenía donde anotar, su lápiz y su borrador, su goma esa de borrar. Y la persona que estaba a su lado le tomó su borrador sin autorización, simplemente como lo tenía todo organizadito en su mesa, le tomó su borrador. Y ese que le tomó su borrador tenía su propio borrador. Sí, pero ¿qué ocurrió? Que él nos contaba, nos puesto en su corazón, que se enojó. ¿Cómo así? Ese es mi borrador. No tiene por qué, tiene su borrador. Yo no le quiero prestar mi borrador. Bueno, el tema fue que él descubrió en su corazón que había, con ese simple detalle el Señor le mostró, no por el tema del borrador, sino que por cosas aún tan sutiles que a veces no nos damos cuenta, su corazón tenía envidia y tenía, o sea, y era como atesorando, esto es mío. No era abierto, no era generoso, con un detalle tan insignificante. Entonces, cuando leemos estos pasajes, Fue simultáneo en ese momento. El Señor le habló y le mostró que no estaba bien. Y entonces tomó su borrador y lo volvió a colocar allí. ¿Para qué? El compañero que tenía su borrador, pues, si quería usar el de él, lo siguiera usando. ¿Sí? Es parte de lo que es el corazón generoso que Dios está formando en él también. Qué tremendo, ¿no? A la imagen de Cristo. Pero miren, cosas tan sencillas y a veces como tan cotidianas que parecieran intrascendentes, pero en eso Dios aprovecha para mostrarnos cómo está nuestro corazón, qué impurezas pueden estar allí, que impiden que el barro sea formado para tomar la forma que el Padre quiere darle. Entonces, este es un testimonio que bueno que tú lo completas, porque sí, realmente él se dejó formar y tratar por Dios. Fue muy lindo testimonio, que de una vez aquí los saludamos y les amamos mucho. Entonces, es tremendo cuando vemos estos pasajes, que no los leamos religiosamente, no lo leamos aún diciendo, esto ya lo he leído muchas veces. No será que Dios quiere que nos detengamos a revisar que de pronto en ese barro hay impurezas de las que están aquí, o en otros pasajes descritas que no nos dejan ser formados para ser lámpara. Entonces, estamos hablando de un corazón, estamos hablando de dureza, estamos hablando de impureza. Esto es parte de esas impurezas, producto de un corazón no sano. Entonces, ahí es donde tenemos que decirle, Señor, queremos ser tratados, formados para ser, que tú hagas la obra como tú quieres, que no se eche a perder en tu mano ese propósito que tú preparaste para mí. Y en este caso el propósito es ser lámpara, ser lámpara. Somos barro para ser lámpara y alumbrar, para tener ese depósito de su aceite y alumbrar. Amén. Una de las maneras que Dios está usándonos en este momento, a todos los cristianos, lo que Él quiere hacer, pero no solamente de esta manera, siempre ha sido así. Y a veces que más que hablar de Dios o hablar de Cristo es manifestar a Cristo. Y ser luz es eso, es manifestar la luz de Cristo. ¿Sí? Tomando el ejemplo del testimonio que contaba Gladys, era eso, ¿no? En primer lugar vino la reactividad, defender lo mío. Vino la luz de Dios, el resplandor de Dios. ¿Para qué? Para que manifestara cómo es el corazón de Dios. Entonces, era eso, ser luz. ¿Sí? El Señor dice que si me quieren quitar algo, le dice, dale también la capa. ¿Mm?
O sea, cuando está hablando acerca, acuérdense en el Sermón del Monte, todas las enseñanzas del Señor al respecto, que son fuertes, ¿verdad? Pero es eso, no manifestemos un corazón ausente de Cristo, porque si somos cristianos es presencia de Cristo. Cada día habrá haber más situaciones, y lo que nos lleva es a manifestar a Cristo. Y manifestar a Cristo es ser luz. Hay una manera diferente de hacer las cosas, y una cosa es a la manera del reino. Somos gente del reino, manifestemos entonces conducta, cultura y actitudes del reino. Y eso es lo que el Padre quiere hacer. Siempre está trabajando con nosotros, nos está formando para que Él se pueda manifestar, para que Él pueda resplandecer plenamente a través de cada uno de nosotros. Entonces, cada uno de nosotros estamos llamados, ¿cierto?, a tener nuestra identidad en Él y a posicionarnos. En la medida que permitimos que Él trate nuestro corazón, más vamos a crecer en esa identidad y a tomar la posición que Él quiere. Acuérdense, la luz no es para esconderla, se pone en un lugar alto. Entonces debemos dejar que sea Dios el que nos va posicionando para que la manifestación de nuestra luz irradie a más. Entre más no dejemos posicionarnos y estamos allí, estamos escondiendo. Pero lo que Dios quiere es posicionar. Y cuando nos dejamos tratar por Él, ganamos esa identidad, ganamos esa dimensión de luz y Él nos está posicionando para que afecte nuestra luz a otras personas. Bueno, amados, es importante dentro de este proceso de formación que para hacer la lámpara no se echa a perder, es necesario la sanidad del rechazo. Y son cosas que es clave y es necesario trabajar en discipulado. Recuerden que no solamente estos tiempos de los miércoles es entrenamiento, sino es entrenamiento y discipulado. Debemos identificar esas áreas, pero también en esas áreas es importante trabajar en llevar a no solamente sacarlas, sino a que se forme lo que es verdadero, a ser reeducados en lo verdadero, en el diseño de Cristo. Y un área que afecta muchísimo a las lámparas es creer primero que es su luz, ¿sí? Que es su luz, y eso no es así. La luz es Él. Yo soy la luz, dice el Señor Jesús. Yo soy la luz. Y después dice, vosotros sois la luz del mundo. Entonces dice, yo soy la luz y al estar yo en ustedes, ustedes van a alumbrar el mundo. Van a resplandecer y hacer que el resplandor de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo se manifieste en el mundo. Eso es gobierno. Eso es gobierno. Entonces, ¿qué ocurre? Que el rechazo hace creer que yo soy la luz. Uno que como que yo no quiero lo que yo quiero, lo que tiene el otro. Entonces estamos hablando de las lámparas de los hogares, pero puedo yo saltarme, ser esta lámpara y querer ser, no, yo quiero ser la que está encima de la menorá, porque yo quiero otra cosa. No, resulta que dice, hay un pasaje, son unos pasajes muy tremendos en Isaías 45, vamos a leer esos versículos 9 al 12, vamos a leerlo, dice, ay del que contiende con su hacedor, o sea, el alfarero, como tiesto entre los tiestos de barro. ¿Dirá el barro al alfarero, qué haces? ¿O tu vasija no tienes asas? ¿Qué es lo que está diciendo? Le está diciendo el barro al alfarero, como diciendo, ¿qué estás haciendo? Yo no estoy hecho, yo soy más que esto. ¿O por qué no me pones las asas, no? O sea, ¿por qué me dejaste así nomás? ¿O por qué ni siquiera me adornaste? ¿Por qué no me pusiste otro color? No, o sea, es eso, el barro no le dice eso al alfarero. Y dice, así dice Jehová, el Santo de Israel, su formador, ¿me pedirás cuenta de mis hijos? ¿Me daréis órdenes de la obra de mis manos? Y en Romanos 9:20 dice, en todo caso, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá acaso lo moldeado al que lo moldea, ¿por qué me hiciste así?
¿De dónde surgen todas estas preguntas? Solo surgen de un corazón que tiene un problema de identidad, que sufre de rechazo, que quiere ser lo que Dios no dijo que es y que empieza a querer parecerse a otros y que quiere tomar y creer que es por sí solo y empieza a altercar, ¿sí?, a tener pleito con su hacedor. Entonces, cuando dice, si no sanas del rechazo, vas a empezar a tener preguntas diciendo, ¿por qué me hiciste así? ¿Sí? ¿Por qué me hiciste? ¿Por qué no mejor me haces de esta forma? ¿Por qué? Dice, ¿qué haces? ¿Qué haces? Y Dios dice, ¿me pediréis cuentas? ¿Me daréis órdenes de la obra de mis manos? Dios, perdón, sí. Dice tanto en Isaías como en Romanos, simplemente en paréntesis, dice, hay del que contiende con su hacedor, en Isaías. Y en Romanos dice, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Y esa es la manifestación dura, ¿no?, de un corazón que no ha permitido los tratos de Dios. Dice, el que contiende con su hacedor y el que alterca con Dios. Quiere decir de que como que quiere imponerle a Dios sus cosas y no hay una actitud de rendición. Eso habla de dureza. Y cuando habla de dureza, allí ya Dios no puede trabajar, porque la dureza resiste el trato de Dios y debemos cuidarnos mucho de eso. Volviendo un poquito, solamente una partecita que está en Jeremías 18, cuando dice, dice, volvió a hacerla según le pareció mejor hacerla, ¿sí? Según le pareció mejor hacerla. Entonces, hay algo muy importante, amados, y cada familia, y cada uno de nosotros como parte de una familia. Por eso, en este tiempo estamos trabajando en esas lámparas de la casa. Saber cuál es mi posición. Yo voy a estar aquí, solamente aquí, en este ladito, en este nicho, como en las paredes, como se pone. Aquí voy a estar y voy a cumplir la función para alumbrar a todos en los que están en casa. No voy a ser tiniebla para ellos. Voy a estar aquí. Solo soy eso. O bueno, no es solo porque es importante su función, alumbrarlos a todos. Pero si solo esta es mi tarea, y para esto me formaste y para esto me creaste, lo voy a hacer con todo la gratitud y con todo el entendimiento y el deseo de hacerlo, porque quiero resplandecer, aunque sea aquí para alumbrar dentro de la casa, para que resplandezca en mi casa el resplandor de la gloria en la faz de Dios, en la faz de Jesucristo. Y es importante tener en cuenta todo esto, que en primer lugar en el cual Dios nos establece es en nuestro hogar. Para que haya, no para que tengamos el sermón religioso, de echar, de señalar, ¿no? Coge la luz es manifestar a Dios. ¿Sí? No volvernos críticos y jueces de los demás. Dice, si solo tenemos ojos, ¿cierto?, para ver la paja en el ojo ajeno, pero no vemos la viga de nosotros, pues está mal. Entonces no se trata de eso, de volvernos jueces en nuestro hogar. Somos luz para manifestar a Cristo. Nuestras palabras deben manifestar a Cristo. Nuestras conductas, lo que somos, lo que hacemos, siempre es eso, manifestar a Cristo. No habla de discurso religioso. Si está hablando es de manifestar vida. Y el primer lugar es allí, en la casa. Todos debemos, con nuestra conducta, manifestar la riqueza de Cristo en nuestros corazones. Y eso establece una atmósfera y una luz muy poderosa en medio del hogar, para que después cada uno pueda salir a otros lugares a seguir siendo luz. Pero en primer lugar, allí en el hogar, que es donde más se manifiesta el corazón de las personas, por todos los desafíos, por todo lo que hay, todo lo que se vive en un hogar. Entonces, allí son nuestras primer lugar de manifestar luz, la presencia de Cristo en nosotros, a través de cada uno de nosotros. Recordaba que un sábado, el año pasado, hablábamos de ese carácter de la luz. Entonces, el tema de ser luz y de alumbrar, dice que alumbra a todos los que están en casa. Una de las características de la luz
es que expone todo lo que está en tiniebla, todo lo que está escondido. Entonces no tengo que hacer sermón, simplemente manifiesto lo que soy. Soy luz, no tengo nada escondido, no hay impurezas, no hay dureza, no hay un corazón amargado, resentido, simplemente soy luz. Así como dejo mi borrador ahí, soy luz aquí. ¿Quieres disfrutar de mi borrador? Listo, disfrútalo. Eso es ser luz. Manifestar a Cristo sin estar diciendo, listo, es que Dios me dijo, entonces tú vas a poder usar porque yo soy generoso. No, ni siquiera hubo ese discurso, no lo hubo. Fue luz. De tal manera que yo puedo simplemente manifestar lo que soy y la tiniebla va a empezar a retroceder. Entonces, qué importante, por eso hablábamos al comienzo, ¿no? Identidad y posición. Identidad. Y estamos en lámparas, en las lámparas que tienen su función, en ser formados. Son formados. Y estamos trabajando, no las que se ponen en el candelabro, sino las que alumbran cada casa. Amados, este es el tiempo de la sanidad para hacer lámpara en los hogares. En los hogares. Debemos permitir que ese amor de Dios que es derramado en nuestros corazones nos sane. Eso está hablando, ¿no? Cuando hablamos del diseño de la lámpara, nuestra provisión viene de lo alto. Y debemos permitir eso. Es tiempo de reconciliación profunda a nivel del hogar. Cada uno de nosotros debemos reconocer cómo estoy afectando. ¿Estoy trayendo tiniebla y confusión en el ambiente? ¿O estoy trayendo luz? En los momentos difíciles, los momentos críticos, ¿cómo respondo? Y debo tener cuidado de ser reactivo. La reactividad es lo que sale rápido de mí que hace daño. Y lo otro es poder reaccionar, pero con la riqueza de Dios, frente a todos los desafíos, frente a todo lo que estamos viviendo. Que es importante tener en cuenta eso. Entonces, no miremos en este momento a nivel de la familia lo que el otro está contribuyendo para de pronto un mal ambiente, sino lo que yo a nivel personal estoy contribuyendo. Reconociendo que el Espíritu Santo me ponga esa luz, ¿sí? Como frente a un espejo. Y que yo pueda ver. Acuérdense que Él lo hace no para que yo me sienta mal, sino para sacar las impurezas. Sacar la impureza. Permitir que Él vaya tratando más y más mi corazón. Entonces debe permitir que el amor de Dios derramado en mi corazón me sane. En Él está la abundancia para producir esa sanidad. Y también en Él está la capacidad de ir sacando la impureza a medida que yo le estoy permitiendo que Él lo esté haciendo. Entonces, amados, gocémonos con el diseño de Dios, lo que estamos reflexionando, las dimensiones de luz en las cuales Él quiere que estemos viviendo. Y permitamos que su obra se siga perfeccionando. Y acuérdense, en este momento es muy importante la luz en los hogares, ser luz en el hogar, porque es lo que Dios quiere. Hogares fuertes, como se dice, ¿no? La célula de una sociedad es la familia, es el hogar. Y la fortaleza también de una congregación son las familias. Entonces, fíjense lo importante de la familia. Entonces, les invitamos a que tengamos este tiempo de oración y permitir que Dios haga su obra. Presentémonos como barro en las manos del alfarero, para que Él haga su obra, para que Él la perfeccione. En primer lugar, reconozcamos que no somos producto terminado. Dios sigue tratando. Dios sigue haciendo su obra, moldeándonos y tratando lo más profundo que hay en nuestro corazón, para que nada de lo que Él derrame se pueda mezclar con la impureza, para quitar todo aquello que pueda producir grietas a través de la cual se pierda todo lo que Él esté depositando.
con humildad, declare que usted desecha el entrar en pleitos con el Hacedor, entrar en contiendas, en reclamos, y reconociendo que el diseño de Él es el mejor. Los propósitos de Él son los excelentes. Y con la sabiduría de Dios vamos por lo mejor, vamos por lo excelente, que es lo que está en el corazón de Dios. Démosle gracias a Dios por la familia en la cual nos ha colocado, por el grupo de personas con el cual compartimos muchas cosas cotidianas. Y digámosle, Señor, que en nuestro hogar esté la manifestación de tu luz. Y yo quiero ser instrumento para que sea tu luz, Señor, manifestándose a través mío. En mi corazón, Señor, no quiero atesorar nada que contamine, nada que mezcle, nada que eche a perder la obra perfecta tuya. Padre, damos gracias por ser quien nos escogiste. Somos barro escogido. Y damos gracias porque tú tienes el propósito perfecto. Como te pareció mejor hacerla. Te damos gracias porque nos has dado el ser esos vasos de barro, esas vasijas de barro, esas lámparas, con un tesoro tan precioso de poder que el resplandor de la gloria de Dios que está en la faz de Jesucristo se manifieste a través nuestra. Queremos ser y cumplir ese propósito grande de alumbrar en medio de cualquiera que sea la tiniebla que esté a nuestro alrededor, en la ciudad, en la nación. Queremos, Señor, en esta hora orar por cada familia, cada uno, Señor, como de nosotros, como familias, para que al estar unidas empiece a salir esa luz en medio de nuestras familias, de la ciudad, de la nación, de las naciones, y la tiniebla no pueda prevalecer. Que entendamos el propósito tan grande de ser lámpara, de contener tu aceite para resplandecer, para que la tiniebla sea extinguida. Oramos por la sanidad de cada familia, para que se manifieste la obra de lo que el Padre, el alfarero, quiso con cada familia, y manifestemos tu luz. Padre, oramos por todos los procesos en el discipulado, cada uno con el discipulador, siendo alimentados por el perfecto hacedor, alfarero, el formador, para que cada uno, Señor, tengamos la imagen, el propósito y la identidad con que nos has creado. Gracias, gracias por este tiempo, por esta noche, por tu bendición. Bendecimos cada familia. Gracias, Señor. Amén. 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 Queremos, amados, antes de terminar, recordarles, vamos a dejarles una tarea, porque vamos a hablar ahora del aceite. La próxima semana creemos que ya podremos retomar el tema del aceite.
Así que empiece a leer en la Biblia pasajes que se refieran al aceite. Pero nos va a escribir, solo nos manda el correo, solo uno, mira qué tarea. La van a leer todos los que puedan y todo el contexto de lo que pasa con el aceite, pero solo uno, con un propósito, no solamente escribirnos el versículo, sino por qué Dios, qué le habló en ese versículo, por qué es importante el aceite y qué aprendió, cómo fue ministrado su vida y su casa, aún con todo lo que hoy ha escuchado en la sanidad y en el propósito de la lámpara, su casa, su vida y también ese versículo del aceite. Entonces, queremos que nos escriba y aún si ve que hay áreas en las cuales todavía necesita trabajar, escríbanos. Lo estamos leyendo nosotros. Así que vamos a estarles buscando apoyo, cómo ayudarles en procesos en el discipulado. Recuerde el correo entrenamientos.ccpb@gmail.com. Tal vez usted dice CCPB es C de Comunidad Cristiana Palabra de Vida, o sea, CCPB, o sea, B corta, @gmail.com. Esto lo aclaramos es poco porque con nosotros se están conectando personas que recién nos están conociendo y estaremos atentos para apoyarles en todo esto, no solo entrenamiento, sino en discipulado. Entonces, dos cosas, contiene la tarea. Lo que hoy usted fue ministrado y si hay áreas que todavía necesita trabajar y si necesita ayuda, que vamos a apoyarle a través de los discipuladores. Y segundo, leer versículos que se refieran en la Biblia, que se refieran al aceite, y solamente nos envía uno con todo lo que Dios le habló, el por qué es importante y qué le habló, por qué nos lo manda, qué propósito tiene ese versículo en lo que Dios le habló. Amén. Un abrazo, les amamos y disfruten de la plenitud de luz que Dios derrama en sus hogares. Shalom. Bendiciones.